Bueno, muy buen día a todos. Vamos a pedirles un favor si pueden acercarse un poquito más a los puestos de adelante. Les agradezco. Bueno, hoy vamos a darle la continuidad a la clase de nódulo pulmonar, que como les dije en la clase anterior, es para mí muy importante que tengan la conexión y la relación entre nódulo pulmonar y cáncer de pulmón. Por eso, si ustedes me preguntan, cuando yo era estudiante, a mí me enseñaban primero nódulo pulmonar y luego me enseñaban cáncer pulmonar. Entonces yo creo que en la clase anterior vieron ustedes el impacto de lo que es el cáncer de pulmón y entender que si nosotros logramos hacer un diagnóstico temprano que se hace con un nódulo pulmonar, pues realmente sí vamos a impactar en el tratamiento de cáncer de pulmón. Entonces, el objetivo de hoy es tratar de darles este ejercicio. De todos modos, como todas las películas y todas las series que están ustedes en estas nuevas dinámicas, siempre que hay un capítulo nuevo, se hace un recuerdo del capítulo anterior, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer algo de lo que les había contado la vez pasada, para los que no estuvieron acá. Esta era como la primera imagen que yo tuve enfocado en el cáncer de pulmón, es decir, yo me sentía como aquel llanero solitario, les dije la vez pasada, luchando contra una enfermedad, y esto después aprendí que no era un trabajo mío, sino era un trabajo de equipo, y se volvió un concepto ya de manejo no de una persona, sino de muchas personas. Algunos de ustedes estuvieron en la junta del jueves pasado y discutíamos un poquito la diferencia entre lo que era multidisciplinario e interdisciplinario, ¿sí? Y es importante también dejar ese concepto claro. Cuando se habla de equipo multidisciplinario es que hay diferentes áreas en común, trabajando en común, es decir, medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, derecho, no sé si rehabilitación. Entonces son muchas áreas que están trabajando en cáncer de pulmón. Ese es el concepto multidisciplinario. Pero si encontramos varios médicos que somos de la misma área de la medicina trabajando en el tema, ya se habla de concepto interdisciplinario. ¿Les queda claro? Por eso aquí dejo el concepto plasmado más en nuestra área médica como una situación interdisciplinaria que venimos trabajando en la región desde hace muchos años. Como ya les dije, son 18 años haciendo esto con muchas de las personas que hoy ya también son sus profesores. Eso es muy para mí. Y entender que el diagnóstico, la estadificación y el tratamiento del cáncer no es solamente del cirujano, sino de varios especialistas, como es el radiólogo, el internista, el cirujano general, el oncólogo, el radioterapeuta, pues todos tenemos que participar en el cáncer de pulmón. Recordemos que el cáncer de pulmón va a depender de las células que hacen parte del tejido pulmonar, por lo tanto, no solamente son las células respiratorias, sino también hay células linfáticas, hay células mesenquimales, hay células de la pared, hay células de la pleura. Entonces, todo esto podría en algún momento considerarse un carcinoma pulmonar, pero las células que se originan del sistema respiratorio nos van a dar el concepto de carcinoma broncogénico y recordar que hay dos grandes grupos, el célula pequeña y el célula no pequeña, o el microcítico o no microcítico, que son los dos grupos a tratar. Recordar los factores de riesgo y recordar que todo cáncer se desarrolla por una pérdida en el balance entre la normalidad de una célula, entre su información genética y entre la forma como esa célula trata de corregir sus errores. Si ese desbalance se rompe, pues se genera la célula maligna, ¿no? Factores de riesgo que ya sabemos, principalmente el tabaquismo, considerar que el cáncer de pulmones en este momento es una de las enfermedades más graves en Latinoamérica, en Sudamérica y en Colombia, y considerar que en este momento es uno de los cánceres más mortales que tenemos. No hay duda que fumar es un factor de riesgo y no hay duda que otras enfermedades como las inflamatorias, es decir, tuberculosis, infecciones respiratorias, POC, y no lo tomen a mal, seguramente en algunos años van a empezar ya a salir productos científicos en la relación de enfermedad por COVID o secuelas post-COVID pulmonares y el desarrollo de cáncer. Seguramente va a pasar, apenas llevamos 2 años de esta pandemia que generó pues una situación dramática para nuestra humanidad, pero es simplemente para que entiendan que todos los escenarios inflamatorios pueden tener una predisposición a desarrollar un cáncer. Recordar que como todo paciente con cáncer hay que hacer una muy buena historia clínica, hay que pensar en el diagnóstico, hay que apoyarse en imágenes diagnósticas como una radiografía, un TAC, e inclusive algunos estudios como en este caso un PET scan, que nos ayudan a hacer después una biopsia que nos permite hacer el diagnóstico. Es más o menos como hacer un recuerdo de la clase anterior.
Siempre les hablaba de la importancia de la anatomía del tórax, entendiendo que cada pulmón tiene un drenaje linfático que va principalmente enfocado en el mediastino. Entonces, en cáncer de pulmón, tener la posibilidad de saber si el mediastino o no, hablamos del mediastino, es la infiltración o el compromiso de los ganglios linfáticos del mediastino, son importantes en el desarrollo del cáncer. Una vez tenemos ese abordaje de que ya tengo la sospecha y voy y hago la biopsia, entonces me toca estadificar al paciente. ¿Por qué me toca estadificarlo? Porque esto nos permite definir la etapa en donde está la enfermedad. Esta clasificación o estadificación ha tenido varias variaciones en el tiempo. Hoy utilizamos la octava, desde el 2015, ya llevamos 7 años con ellas. ¿Por qué se hacen variaciones? Porque lo que se quiere es dar mayor precisión a los tratamientos de cáncer de pulmón. No dejar, por ejemplo, en el caso mío como cirujano, de operar pacientes que requieren cirugía que les pueda servir, o al contrario, decidir, no, este paciente ya no se puede operar, resulta que sí se beneficia de vida de la cirugía. Pero eso nos ha llevado a que hagamos una clasificación muy estricta, que inclusive ustedes saben, los que han estado en comité en cáncer, la junta conmigo, sacamos perfectamente la clasificación estricta para poder ubicar al paciente dentro de esa dinámica y poder ofrecer el mejor tratamiento, ¿no? Efectivamente, miren la importancia del mediastino. Para muchos siempre entender que el mediastino pues, está formado por 3 espacios. El espacio más importante es el espacio medio o el espacio visceral, y es ahí donde están los ganglios. Y los ganglios se distribuyen dependiendo de las estaciones. Si son supraclaviculares, si están en relación con la tráquea alta o la tráquea baja, si están en relación con la carina, si están en relación con el esófago, los ligamentos pulmonares inferiores, y si están en relación ya en la parte distal de cada uno de los pulmones. Recuerden también que del lado izquierdo es muy importante siempre considerar los ganglios que están en relación a la aorta y a la ventana aortopulmonar. Estos como aspectos importantes. Y de esta forma podemos decir que un paciente que tiene un estadio temprano, es decir, una lesión nodular pequeña, como el nódulo pulmonar solitario, que es el estadio que deberíamos enfocarnos, es ahí en donde tenemos que detectar los pacientes. Ese fue el mensaje más importante de la clase anterior, tratar de que ustedes como médicos en formación traten de detectar la mayor cantidad de pacientes en esta etapa, ¿sí? ¿Qué síntomas? Sabemos que generalmente las etapas iniciales no tienen síntomas, o sea que la mayoría de pacientes que ustedes puedan detectar acá son pacientes que van a tener hallazgos incidentales, porque por alguna razón le hacen una radiografía o por alguna razón le hacen algún estudio respiratorio y ustedes pueden detectar esa lesión nodular. Entonces su trabajo a conciencia es que ese paciente no lo dejen sin por lo menos direccionar a alguien o a algún especialista que pueda ayudarles en el estudio de esa lesión. ¿Y cuál es la lesión más frecuente que encontramos como hallazgo incidental? El nódulo pulmonar. Entonces recuerden que hay una etapa intermedia y también hay una etapa avanzada dentro del cáncer que hoy no nos compete por la clase, y que muchas veces nos retamos porque no solamente es la presencia de un nódulo, sino que a veces encontramos varios nódulos, ¿no? Entonces, es importante diferenciar esos dos escenarios. El paciente que tiene una enfermedad nodular solitaria única o el paciente que tiene una enfermedad nodular múltiple. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Hoy les voy a hablar del nódulo pulmonar solitario, pero entiendan que la enfermedad nodular múltiple también tiene su consideración, es otro capítulo. Puede compartir algunos conceptos de cómo abordarlos, pero son dos entidades completamente diferentes, ¿no? Y pues entender que hoy en día los tratamientos van relacionados, por ejemplo, miren esta relación, entre más grande sea la lesión, el porcentaje de compromiso ganglionar mediastinal es más alto. Y si tenemos más compromiso ganglionar mediastinal, pues ya la enfermedad no está en una etapa inicial. Entonces, conclusión, si la lesión la cogemos lo más pequeña posible, entonces vamos a hablar de que es el estado ideal donde deberíamos encontrar el paciente. Entonces, llegamos a nuestra clase de hoy. Nódulo pulmonar solitario, enfoque quirúrgico. Hago una pausita acá, simplemente para invitarlos a los que alguna vez nos siguen ahí en nuestros canales virtuales. El año pasado completamos el primer año del grupo de interés y se hizo como homenaje un recuento histórico de la cirugía torácica nacional y argentina por los lazos que tenemos con el doctor Vera. Él fue formado en Argentina, yo acá en Colombia. Y pues los invitaríamos a que puedan ver eso, está ahí documentado y puedan aprender un poquito de lo que estamos haciendo. Y el título de la clase es Nódulo pulmonar apuntando a un mejor resultado, es decir, queremos detectar los pacientes en forma temprana. Vale, ¿cuál es la diferencia entre un nódulo pulmonar y una masa pulmonar? Principalmente es el tamaño. Cuando hablamos de nódulo va a ser una masa
que está bien delimitada, que está rodeada de un pulmón aireado, o sea, un parénquima normal, pero que su tamaño es menor de 3 centímetros de 30 libras. Y cuando hablamos de masa, hablamos de esas mismas características, pero que sea mayor de 30 libras. Muy bien, exacto. O sea, si la lesión es menos de 3 centímetros, hablamos de nódulo. Si es más de 3 centímetros, hablamos de masa. Eso es muy importante. Porque para poder hablar de nódulo ya sabemos el tamaño que nos dice. Y quiero presentarles a Valentina. Valentina es médica interna de la Universidad del Bosque, que está haciendo una rotación especial con nosotros en el servicio de cirugía del hospital, y que seguramente muchos de los muchachos que van a rotar presencialmente pues van a poder compartir con ella estos 2 meses. Entonces, sé que ella va a estar muy dispuesta a orientarlos, a recibirlos en el servicio. Quedó ascendida a residente. Este mes no tenemos residente. Bueno, continuemos. Sí, entonces efectivamente lo que podemos decir es que la principal consideración de un nódulo pulmonar es que es un hallazgo incidental. Si uno hiciese una estadística, podría decir que de 1 a 2 radiografías de 1000 podría uno encontrar un nódulo pulmonar. O sea, no es muy frecuente, pero ahí está la clave, ¿no? ¿Y qué sucede? Si nosotros cogiésemos esos nódulos pulmonares y los lleváramos realmente a un diagnóstico final, miren, la mayoría de los nódulos no son cáncer de pulmón. La mayoría de los nódulos pulmonares solitarios son enfermedades benignas. Lo que pasa es que el porcentaje, ahora que estamos en porcentajes de probabilidades, hablando del punto de vista político, pues las estadísticas no son políticas, las estadísticas que nosotros manejamos son médicas, ¿cierto? Entonces no se les olvide desconectarse un poquito del tema. Ustedes son médicos, no son políticos, ¿ok? Y si hacemos política, la hacemos desde nuestro pilar, que es la medicina. Entonces, el 30% hasta el 35% de esos nódulos pueden ser cáncer broncogénicos. ¿Les parece despreciable? O sea, si usted tiene un nódulo pulmonar y sabe que 1/3 de ellos puede ser un cáncer en la etapa inicial, no podemos ser indiferentes a que este paciente hay que brindarle el mejor abordaje para o confirmar o descartar un cáncer. O sea, el nódulo pulmonar tiene que ser como pilar eso. Usted, decir, nódulo pulmonar y usted puede ser un cáncer. Entonces, ¿cómo lo voy a descartar? Ahí está la clave y eso es lo que yo quiero dejarles ahí en ese contexto. Además, miren que hay un pequeño porcentaje de tumores que no son cáncer, que no son cáncer pulmonar primario, que son las metástasis y algunos tumores carcinoides. Recuerden que los tumores carcinoides son tumores neuroendocrinos, que son como primos del cáncer pulmonar, pero como tal no son cáncer, pero no dejan de ser enfermedad tumoral también. O sea que esto se podría subir al 35%, que era lo que yo les decía. Bueno, pues en el hospital donde yo me formé como cirujano torácico, que es el Hospital Santa Clara, se hizo un estudio y para nosotros la incidencia estuvo alrededor del 36.7%, como para que miren que pues también tenemos cifras nacionales, y se describe que en Estados Unidos pueden haber casi 150,000 personas con nódulos pulmonares al año por esta condición. Esto de las estadísticas, pues yo creo que ya lo hablamos en la clase pasada. El cáncer pulmonar pues es un cáncer mortal, está entre el primer y segundo lugar de probabilidad de mortalidad. No es el cáncer más frecuente, pero se encuentra en los primeros 4 lugares, tanto en hombres como mujeres. O sea, por donde lo mires, o en frecuencia o en mortalidad, no es un cáncer despreciable. ¿Ok? Entonces, ¿cómo abordamos al paciente con un nódulo pulmonar? Entonces, sabemos que muchos de ellos son pacientes asintomáticos, porque llegaron por una cosa, le hicieron su placa de tórax y encontraste un nódulo pulmonar. Entonces, ustedes tienen que pensar en estos 3 escenarios. ¿Será un nódulo benigno o será un nódulo maligno? O no sé, entonces lo consideraríamos indeterminado. Es más o menos para que hagamos ese ejercicio. Con respecto al nódulo maligno, ¿qué les puedo decir? Pues lo primero que uno tiene que pensar es que sea un cáncer broncogénico, que ya hablamos en la clase anterior, nuevamente les digo. Segundo, puede ser un tumor carcinoide o puede ser una enfermedad metastásica solitaria. ¿Qué tumores pueden producir enfermedad metastásica solitaria? Cáncer de seno, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de colon, cáncer renal, melanomas y sarcomas. Es importante que tengan también esa opción dentro de la posibilidad de diagnóstico. Si nosotros miramos la sobrevida general del cáncer, que ustedes saben que eso está cambiando con las nuevas terapias, y como les digo, muchos de ustedes pues, han tenido la oportunidad de asistir a los comités departamentales y van a seguir abiertas las puertas. Aquí no es que yo tenga una rosca para invitar a algunas personas, simplemente que las personas que yo veo que están muy motivadas en el servicio, seguramente las vamos a invitar. Pero lo que vemos ahí es que la sobrevida no es muy buena. Pero si el paciente está en una etapa inicial, miren a dónde sube.
casi de un 14% en general a un 80%. Y esos son los estadios iniciales, es decir, lesiones muy pequeñas, menos de 3 centímetros, sin ganglios en el mediastino y sin metástasis, que era lo que hablábamos en la estadificación. Entonces, algunos ejemplos, aquí tenemos lo que llamamos un granuloma tuberculoso. Esto es una pieza patológica ya disecada, donde se ve perfectamente una lesión muy bien definida, con calcium dentro de su interior. Esto es un tuberculoma, miren, bien capsulada, con calcio. Seguramente este paciente con la radiografía lo que se va a ver es una lesión blanca o hiperdensa, ¿sí? Con unidades Hounsfield muy altas que indican calcificación por el calcio, ¿no? Y esto es lo que es un cáncer pulmonar. Miren la diferencia, es una lesión infiltrante, que realmente no marca una cápsula, con diferentes densidades, con tejido necrótico y se puede cavitar. Bueno, aquí tenemos otro hallazgo macroscópico de cáncer. Miren cómo infiltra, esto es un adenocarcinoma, cómo va destruyendo el parénquima pulmonar, y esta es la característica microscópica del cáncer con el deterioro y la necrosis que genera todo el tejido tumoral allí. Y esto pues lo vemos también en nuestras imágenes, lesiones que pueden infiltrar la pleura, que son espiculadas. Por ejemplo, esto es un tumor carcinoide. Miren que el tumor carcinoide, a diferencia del cáncer pulmonar, no es tan infiltrante, ¿no? Pero sí tiene un aspecto que no lo hace uno sentir tan tranquilo como el caso de un tuberculoma, ¿no? Aquí tenemos una metástasis pulmonar de células ganglionares, una metástasis de un CA de seno. Miren cómo se ven las glándulas en esa lesión, en ese tejido parenquimatoso. Esta sería la representación de esa imagen. Miren, se ve un nódulo periférico muy importante, porque es lo que vamos a ver ahora, cómo abordamos imagenológicamente los nódulos, pero siempre hay que tratar uno de determinar primero el nódulo, dónde está localizado. 2, el tamaño del nódulo. 3, la densidad del nódulo, es decir, si el nódulo es completamente sólido o si el nódulo tiene algunos componentes que no son sólidos, llamamos nódulos subsólidos. Esas características son muy importantes dentro de el estudio del abordaje del nódulo pulmonar. Por ejemplo, miren esta lesión, espiculada completamente. Aquí no hay duda de que la sospecha imagenológica de cáncer es muy alta. Inclusive hay algunos signos radiológicos que los voy a repetir más adelante, como son estas extensiones que se van hacia la pleura, se llaman colas pleurales. Entonces, lesiones del parénquima que van hacia la pleura, colas pleurales, son muy subjetivas de metástasis. Y tenemos también, no sé si notan acá, como una imagen de un bronquio que entra en la lesión, ¿cierto? Y se cierra, se llama el signo del bronquio. Se estrella contra el tumor, ¿no? Aquí tenemos otra lesión en la radiografía. Entonces, si nosotros hemos visto ya como generalidades, entonces vamos a plantear lo siguiente. Como el paciente viene asintomático, como usted tiene un hallazgo incidental, pues lo primero que uno tiene que hacer es hacer una buena historia clínica. Y una historia clínica que está basada primero en la edad del paciente, en ver si el paciente tiene antecedentes de algunas radiografías o imágenes previas. Muy importante, porque si usted logra que ese paciente demuestre radiografías de tiempo atrás que le hayan solicitado por alguna razón, y usted tiene una evidencia que esa lesión tiene más de 2 años de estar sin progresión, ya le está apuntando a que es una lesión benigna. ¿Quedó claro? O sea, la estabilidad en 2 años nos indica que puede ser benignidad. Si el paciente tiene menos de 35 años, miren la porcentaje de malignidad. Pero miren la diferencia si el paciente tiene más de 50 años. El porcentaje de malignidad aumenta. ¿Ok? Ahora, si el paciente además tiene una enfermedad maligna, tiene un cáncer de seno, de cervix, de colon, como ya revisamos, la probabilidad de que ese nódulo sea maligno también aumenta. Mientras si no la tiene, la probabilidad baja. Entonces, miren todo lo que uno considera simplemente con la historia clínica. Revisando la historia, revisando la edad, revisando las imágenes, revisando el antecedente oncológico. Generalmente el examen físico es inespecífico y cuando nosotros hacemos estos abordajes podemos decir que gran parte de esos nódulos son los que consideramos indeterminados. Bueno, es más o menos las características. Por ejemplo, siempre que abordemos un nódulo pulmonar, hay que mirar también que no hayan más nódulos o no hayan masas. Eso es una cosa que lo hacemos cuando estamos haciendo los abordajes. Signo de la pleura. Por ejemplo, miren este nódulo aquí bien pegadito al hilio pulmonar, es muy difícil de diagnosticar, ¿sí? Y tenemos entonces un hallazgo incidental, una historia clínica que nos va llenando de elementos para ver si es benigno, si es maligno, si es indeterminado, y luego pasamos a hacer un análisis tomográfico. Entonces, todo paciente con nódulo pulmonar se le debe solicitar una tomografía contrastada
con protocolo para nódulo pulmonar. ¿Eso qué quiere decir? Que el radiólogo que va a hacer el estudio del nódulo nos debe informar, como ya habíamos hablado, la localización, el tamaño, la densidad. Esto se mide con unas unidades para ver si la densidad de esta lesión es grasa o líquido o es calcio. Y en esa escala de grasa y calcio están tejidos blandos. Entonces, esa escala se mide en unidades llamadas unidades Hounsfield. Si al medir la lesión no la ubica dentro de la densidad de tejidos blandos, la probabilidad de cáncer es más alta. Si nos la ubica en la posibilidad de grasa o líquido, pues seguramente es una lesión benigna. Y si nos la ubica en la posibilidad de calcio, calcificación, pues también nos implicaría una lesión benigna. Entonces, siempre medir ese nódulo, hacer la medición. Por ejemplo, miren acá, mide 40 unidades Hounsfield. Ya nos da una densidad muy sugestiva de que es de tejidos blandos y puede ser un tumor. Pero ¿qué pasa? Al administrar contraste, por eso se llama tomografía con protocolo, se va a medir si ese nódulo cambia su densidad con respecto a la toma sin contraste. Y miren cómo sube de 40 a 138. Se dice que los nódulos pulmonares a los cuales se les aumenta más de 20 unidades Hounsfield con la aplicación del contraste, también nos da una alta probabilidad de malignidad. ¿Listo? Esto es lo que yo les hablaba de la cola pleural, lesión apical, y miren el signo del bronquio. Entonces, llegamos al bronquio, ese bronquio se estrella con esa lesión y esto es muy sugestivo de enfermedad tumoral. Entonces, tenemos la historia clínica con el hallazgo incidental, tenemos unas imágenes que se complementan con una tomografía torácica con protocolo para nódulo, y tenemos también hoy en día, que ya saben que este pues, es un estudio que va a estar muy pronto en nuestra ciudad, pero lo tenemos en la región y en Colombia, es la realización de un PET-CT, o una tomografía por emisión de positrones, o un PET-CT, que consiste en aplicarle al paciente un radiomarcador, que es el 2-fluor-18-fluoro, 2-desoxi de glucosa, el cual captan las células malignas y que nos da una sensibilidad y especificidad para enfermedad tumoral. Lo que se quiere básicamente es captar metabólicamente ese marcador para ver si hay células malignas o no. Creo que lo hablábamos en la clase anterior. En algunas partes del cuerpo la captación es fisiológica, por lo tanto en cerebro, riñones, vejiga, no vamos a poder hacer una medición adecuada con el PET, pero en el resto del cuerpo, pulmón, parte digestiva, parte ganglionar, nos da una muy buena posibilidad de detectar enfermedad metabólica, ¿no? Ahora, ese PET scan tiene falsos negativos, es decir, que la prueba pueda salir negativa sin serlo, sí, cuando la lesión es menos de 1 centímetro. Entonces, por ejemplo, si son nódulos muy pequeños, un PET scan no sería indicado hacerlo porque no nos va a dar realmente una información. Segundo, si la metástasis o la lesión tumoral es de bajo metabolismo, si tiene un subtipo del carcinoma, del adenocarcinoma, que es el bloqueo alveolar, o algunas neoplasias de bajo grado o los tumores carcinoides, los PET realmente no funcionan muy bien porque nos dan falsos negativos. ¿Y tenemos falsos positivos? Salió positivo el PET, ¿por qué? Sí, infecciones. ¿Y saben qué infecciones pueden dar eso? La tuberculosis. Pues podemos tener PET scan positivos, pero ser una tuberculosis. Entonces, la conclusión es que en este proceso de diagnóstico de historia clínica, imágenes, TAC y PET, pues nos debe siempre hacer pensar que esa lesión o ese nódulo, si está entrando dentro del rango del indeterminado, hay que buscar la forma de hacer el diagnóstico. Es decir, hay que buscar la forma de hacer una biopsia. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese contexto, aquí tenemos algunas imágenes del PET, cómo se detecta con el marcador las lesiones, miren la lesión captando a nivel pulmonar. Y aquí varias de las formas como detectamos en el PET scan esas lesiones diagnósticas. Entonces, ¿cómo vamos a abordar o cómo podríamos hacer una biopsia de esos nódulos? Tenemos que hacerlo de una forma invasiva. Una de las formas es a través de la broncoscopia. La broncoscopia nos permite hacer el diagnóstico de algunos nódulos. Realmente estamos entre un 26 y un 67%. ¿Por qué? Porque no siempre los nódulos están en relación con los bronquios principales. Si el nódulo no está en relación con los bronquios principales, realmente la broncoscopia no la podemos utilizar. Mientras que, además, si tenemos lesiones vasculares, bulas, alteraciones de coagulación,
esa broncoscopia también puede someter a riesgos al paciente. Yo aprovecho este espacio para decirles, miren, las broncoscopias no se puede equiparar nunca a una endoscopia digestiva. Son dos cosas diferentes, porque aunque pareciera que manejan la misma dinámica, que es introducir un equipo con una fibra óptica o videoóptica para ver anatomía, uno está hecho para comer, por lo tanto todo tubo que te metan al sistema digestivo es parte de tu fisiología normal. Y por eso muchas de las broncoscopias se hacen en consultorios con todos los requisitos, pero son muy bien toleradas. Mientras que una broncoscopia, es decir, meter un instrumento endoscópico dentro de la vía respiratoria, puede generar al paciente inclusive bradicardia y muerte. Yo he visto morir pacientes por solo hacer una broncoscopia. Entonces, para nosotros sí es muy importante siempre indicar muy bien la broncoscopia. Si me preguntan en nódulo pulmonar, la utilidad de la broncoscopia no es muy alta, pero tengo que contarles que es una de las alternativas. Otra de las opciones diagnósticas en nódulo pulmonar que sí es muy efectiva es la biopsia guiada por radiología, ¿cierto? Y creo que lo han visto. Ya la radiología intervencionista es una realidad, la tenemos en nuestra región, y muchos de estos nódulos pueden ser accedidos o pueden llegar a tomarse biopsias Throughput, ¿cierto? Son Throughput porque no son ni siquiera por aspiración, sino son tejidos mucho más grandes que nos permiten hacer ese diagnóstico con una identificación en un 95% de las periféricas, con una sensibilidad y especificidad que va entre el 80 al 90 y el 50 al 80, y si la lesión es más pequeña, pues como en todo, puede reducir un poquito el rendimiento diagnóstico. Entonces, ¿cuándo hablamos de un nódulo benigno? Cuando es estable, es decir, si tenemos placas de 2 años y no ha cambiado, cuando está calcificado, cuando el paciente es joven, ¿sí? Y ese paciente lo podemos llevar a un seguimiento durante 3 años hasta completar los 2 años para decir que el paciente no tiene una lesión. ¿Se hace cirugía en los nódulos benignos? No se hace cirugía. ¿Cuándo haríamos cirugía? Cuando hay un cambio en ese seguimiento. Y también debo decirles, a veces hay situaciones donde el paciente, por muchas razones, pues te presiona como clínico a que te dé el 100% de seguridad que ese nódulo no es maligno. Y la única forma de hacerlo sería haciendo una resección. Simplemente lo quiero como comentar. ¿Me ha tocado hacer biopsias en ese contexto? Algunas veces los he hecho, pero no es o no está indicado en lesiones benignas hacer biopsias o hacer resecciones diagnósticas. ¿Cuándo es el nódulo maligno? Con pacientes que tienen factores de riesgo, pacientes mayores, y que tenemos una confirmación histológica de que el paciente tiene ya positividad. Ese paciente pues hay que considerarlo para estadificarlo y considerarlo cuál tratamiento le podemos ofrecer. Mientras que el nódulo indeterminado, que es el que hemos hablado, hay que tratar de hacer un TAC, ¿sí? Hay que ver si completamos con un PET y hay que mirar cómo llegamos a hacerle el diagnóstico. En este caso, el diagnóstico, si no se puede hacer a través de una biopsia guiada por radiología o una broncoscopia, se tiene que utilizar la cirugía. Bueno, y la cirugía que hoy utilizamos, para que todos pues ya lo saben, es la videotoracoscopia. Es una cirugía ideal para poder detectar las lesiones. Sí, anteriormente nos retábamos mucho porque la video tenía muchas limitaciones técnicas. Hoy en día el entrenamiento nos ha permitido abordar cada vez lesiones más pequeñas y más centrales. Es más o menos lo ideal. Y lo otro es que lo ideal es que si uno va a llevar al paciente a una resección diagnóstica de ese nódulo, sería tener una biopsia por congelación para saber si es positiva, continuar con el proceso de tratamiento definitivo para el paciente si fuera un cáncer de pulmón. Nosotros acá en Cúcuta no tenemos biopsia por congelación, entonces lo que hacemos es esperar la biopsia definitiva, que también tiene sus beneficios, porque algunas biopsias por congelación también pueden tener falsos positivos o falsos negativos, y en el caso de la biopsia definitiva, pues tenemos la seguridad de tomar una decisión posterior en un segundo tiempo. Bueno, entonces es más o menos la propuesta sobre cómo abordar el paciente con cáncer. Entonces aquí tengo, esto era un flujograma que yo había planteado inicialmente cuando nos enfrentábamos a un paciente con nódulo pulmonar, una muy buena historia clínica, revisar si el paciente tenía un estudio radiológico previo, hacer un TAC de tórax con protocolo para nódulo pulmonar, y ahí clasificar el nódulo en nuestros 3 momentos, si es benigno, si es indeterminado o si es maligno. Y bajo ese contexto, el benigno se sigue, realmente la cirugía no está indicada, el indeterminado se utilizan diferentes técnicas para tratar de hacer el diagnóstico, incluyendo el PET. Es decir, un PET positivo también tiene que ser confirmado histopatológicamente, no es porque el PET positivo ya es un cáncer. Y en ese contexto,
ya la cirugía queda como una alternativa más avanzada si estos métodos sencillos no se pueden o si el paciente ya es candidato a un tratamiento de un cáncer pulmonar. Esa sería como la propuesta, resaltando pues que la cirugía está básicamente incluida en estos dos momentos. ¿Existen guías internacionales para abordar el nódulo pulmonar? Claro que sí, aquí están, y es básicamente lo que estamos haciendo. Es una vez el paciente llega con una posibilidad, un nódulo incidental, el paciente debe ser evaluado multidisciplinariamente con una muy buena historia clínica, con sus hallazgos radiológicos, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es básicamente, dependiendo del tamaño del paciente, dependiendo del tamaño, la posibilidad de hacer estudios complementarios como TAC, PET y biopsia. Esto no se aleja de lo que ya les habíamos planteado, simplemente para que miren la correlación de lo que estamos planteando nosotros. Y lo único que sí quiero contarles, que ya les había dado algún concepto, es que cuando el nódulo no es sólido, es decir, el nódulo puede ser completamente un nódulo en vidrio esmerilado, o sea, como si fuera una sombra, que tuviera una parte sólida y una parte no sólida, o múltiples partes subsólidas. Eso también nos va a dar la posibilidad de hacer estudios. Pero ¿en qué cambia un nódulo sólido de un nódulo subsólido? Primero, pues a ambos hay que prestarles atención. Simplemente que los nódulos sólidos, usted los debe seguir por lo menos durante 2 años. Mientras que los subsólidos, usted los debe seguir hasta durante 3 años. Más o menos el contexto general para usted. Vale, ¿qué es el análisis bayesiano para el estudio de nódulo pulmonar? El análisis bayesiano es un estudio que nos determina la malignidad, la probabilidad de malignidad de ese nódulo. Entonces tiene tanto características radiológicas como parte del perfil del paciente de antecedentes. Entonces, como lo decía el doctor, va a tener en cuenta su paciente fumador, su antecedente de cáncer o actual o pasado, y ya las características radiológicas que decía el doctor, el tamaño, la densidad, si tiene o no calcificaciones, y si tiene estudios imaginológicos. A partir de esto, te damos probabilidad de malignidad que puede ser baja, intermedia o alta, y eso te da pues un porcentaje. La baja sería el 5%, la intermedia entre el 5 y el 65%, y ya la alta es mayor del 65%. ¿Y en qué impactaría esa probabilidad? En el manejo que le damos. O sea, ¿cuáles crees tú que deberíamos intervenir o cuáles podríamos abordar? Va más o menos coherente, pero ¿por qué le hago este ejercicio? Porque miren que casi ya llegando a la parte gruesa de la clase, se sale una cantidad de variables para el nódulo pulmonar que uno dice, bueno, me confundió el profe con tanta información y bueno, yo tengo el nódulo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues resulta que la idea de la clase era eso, generarles confusión para que ustedes tuvieran la cantidad de elementos que ahora se los voy a organizar. Entonces, ¿qué es lo que se diseñó o qué existe hoy en día? Una cantidad de fórmulas matemáticas o fórmulas estadísticas que cogen todas esas variables, la edad, la característica del nódulo, localización, las meten en una fórmula matemática y te da a dar un porcentaje de probabilidad de malignidad. Y ese porcentaje de probabilidad de malignidad unido al tamaño del nódulo te va a permitir tomar la mejor decisión. ¿Lo estudio, lo observo o lo opero? ¿Qué tal? Chévere, ¿no? Esto era como yo sonaba muy subjetivo. Hoy en día, como ya están viendo, tenemos la posibilidad de hacer esto. Esto lo consiguen en internet. Pueden meterse análisis bayesiano de nódulo pulmonar. Y les aparece todo. Y ustedes toman al paciente y le colocan los datos. ¿Qué edad tiene? ¡Pam! Marca. Fue fumador, ha tenido sangrado, tiene malignidad anterior, qué tamaño tiene el nódulo, dónde está ubicado, es liso, es especulado, ha crecido o no, está cavitado o no, está calcificado o no, le hicieron PET o no. Y una vez ustedes ingresan todas estas variables, hunden el botón de cálculo y les va a dar un porcentaje. Generalmente, para mí, los porcentajes mayores del 50% de probabilidad, yo les hago biopsia. Y estamos garantizándole al paciente un estudio juicioso. Es más o menos para que ustedes lo tengan claro. Entonces, miren acá. Básicamente, cuando tenemos un nódulo pulmonar, hay que tener claro el tamaño, ¿cierto? Y la probabilidad de malignidad de ese nódulo, ¿cierto? Y bajo ese contexto, nosotros vamos a decir si el tamaño y la probabilidad, si es una probabilidad baja, como decía Vale, quietos. Si es una probabilidad intermedia o alta, es donde vamos a hacer mínimo nuestro PET, y bajo ese contexto vamos a determinar una biopsia o un tratamiento quirúrgico definitivo.
Pero estamos tratando de hacer algo por el nódulo, no lo estamos dejando pasar, no lo estamos olvidando porque aquí está la clave. Miren, estadio 1 y 2 del cáncer de pulmón. Y si sale una enfermedad benigna, pero si es una enfermedad benigna y ustedes hicieron un procedimiento invasivo, tienen la indicación, porque ya hay un protocolo para abordar el nódulo pulmonar. ¿Ok? Aquí están algunos de los niveles de evidencia de esas conductas, tanto para los seguimientos de los nódulos. Y ya voy a hablar unas cosas muy personales. Por ejemplo, miren, este era un paciente médico que yo tenía programado para una cirugía de sudoración excesiva, hiperhidrosis, y en los estudios prequirúrgicos le encontramos un nódulo pulmonar con una característica indeterminada y con un riesgo de probabilidad, una probabilidad de riesgo intermedia. Igual lo íbamos a llevar a la toracoscopia para la sudoración, entonces cuando iba a hacer, ya iba también pensando en resecarle el nódulo para el diagnóstico, y la sorpresa era que era una lesión blanda, pero de la pared torácica. ¿Pero por qué pasa esto? Porque a veces las lesiones de la pared pueden ser pediculadas. Al inflar el pulmón, la lesión pareciera intraparenquimatosa con cola pleural. Simplemente para mostrarles esto, me parece anecdótico, pero pues no puedo dejar de compartirles esta idea, ¿no? Esta es una lesión del nódulo pulmonar. No sé si, mírenme ahí si rueda video, ¿vale? ¿Rueda video no? Ahí no suena video, ¿cierto que no? No. Esta de pronto tampoco. Bueno, esto es importante. Miren, a veces cuando abordamos los pacientes para hacer biopsias de nódulos, siempre, como creo que muchos de ustedes han estado en cirugía, siempre hacemos una toracoscopia exploratoria. Porque una cosa es lo que vemos en la clínica y en las imágenes, y otra cosa es lo que el paciente puede tener en el momento. Ya este paciente tenía carcinomatosis, una diseminación de ese nódulo a enfermedad lobular en el lóbulo inferior. ¿Ok? Y pues aquí están siempre, como les he enseñado, tomar nuestras muestras. Creo que muchos de ustedes han tocado los tejidos. Creo que esto sí suelta video. ¿Alguien me coloca ahí el video? Entonces, bueno, ahí estamos resecando un nódulo pulmonar. Creo que este video no sé si lo había compartido la vez pasada, pero como para que ustedes tengan la información. Estamos haciendo una toracoscopia por puerto único, incisión única. Por ahí utilizamos todo el instrumental en paralelo y estamos haciendo la verificación toracoscópica, ¿no? Entonces ahí estábamos ya identificando el nódulo, ingresamos nuestra sutura mecánica, la cual nos permite hacer corte y sellamiento del parénquima. Ahí la sutura sella y corta. Siempre que hacemos una resección del nódulo, miren que el nódulo está acá, tratamos de tener un margen de resección mayor de 2 centímetros. Aunque las resecciones del nódulo diagnósticas no son resecciones oncológicas, si resulta ser una enfermedad metastásica y usted le dio un margen de 2 centímetros, ya le está dando tratamiento al paciente. Si resulta ser una enfermedad primaria, igual usted tendrá después que estadificarlo y ver si el paciente después se lleva una lobectomía total. Pero si por alguna razón el paciente debería ir a una lobectomía total y el paciente no tolera por su función pulmonar, por su riesgo cardiovascular, el hecho de haber hecho una resección con bordes más limpios puede también servir el tratamiento del paciente. Entonces ahí estamos haciendo nuestra resección final. Miren cómo abrimos la sutura mecánica. Realmente la podemos orientar, buscamos nuestro extremo de resección. Siempre se ve un poco fácil, ¿no? Estamos trabajando siempre ahí en el opérculo torácico, o sea, la distancia entre el puerto único y el opérculo pues siempre es un poco larga y hay que ser muy cuidadosos, como se dan cuenta, para no maltratar mucho el tejido. Siempre nos preocupamos porque la sutura mecánica sobrepase el tejido para tener un corte absolutamente seguro y no nos quede tejido sin sellar. Recuerden que el pulmón es un órgano lleno de aire y si usted no hace un sellamiento adecuado, pues va a tener fuga de aire y va a tener fístula y va a tener neumotórax. Sí, claro que sí. Vale. Sí. Bueno, entonces aquí seguimos
Y siempre que sacamos el nódulo, entonces ustedes se dan cuenta que nuestro trabajo es mirarlo muy bien, ¿no? Este es otro ejemplo. Ponme el video, Carla, porfa. Este es un paciente que tenía, miren este nódulo pulmonar acá, ¿sí lo ven todos? Ahí está estudiado, tamaño, densidad, y cuando entramos a la toracoscopia, está en todo el hilio pulmonar, mírenlo. La diferencia de esta lesión es que si lo notan, miren que no era una lesión infiltrante, era una lesión, miren cómo la tomamos y la logramos enuclear del parénquima pulmonar. ¿Listo? Y de esto nos llevó a que nosotros desde el año 2019, en el Comité Departamental de Cáncer de Pulmón de Cúcuta, hiciéramos nuestro propio protocolo. Es una cosa muy sencilla. De todo nódulo pulmonar, le hacemos el análisis bayesiano y miramos si el tamaño es más de 8 milímetros, y esto nos hace llevar al paciente a un PET scan y dependiendo del resultado a una biopsia quirúrgica versus percutánea. Es más o menos el protocolo que aplicamos acá, es muy sencillo. ¿Quieres tomarle fotos? Dale. Porque pues es eso, pero para poder llegar a esto, realmente tenemos que tener mucho consenso, ¿no? Pero algo tan sencillo como eso, pues creo que ustedes no pueden dejar de tener el conocimiento. Entonces, en general, el abordaje del nódulo pulmonar es un manejo integral, hay que verlo con un concepto multidisciplinario e interdisciplinario, entender que la cirugía solamente es un elemento donde podemos actuar con técnica mínima invasiva y que nuestro objetivo es hacer el diagnóstico de la forma más temprana para que los pacientes tengan esa posibilidad de llegar a sus últimas etapas sonriendo. Y bueno, muéstrame ese video, Carla. Creo que los que han podido asistir, esto es un poquito de lo que fue la historia del comité. El comité se creó en el 2018. Quiero compartirles, esto se hizo aquí en Cúcuta. Lo hemos liderado por muchos especialistas de diferentes clínicas y lugares y hemos sido muy persistentes, ¿no? Nos reunimos todos los meses. Ya estamos en el 4.º año. Muchos de los que estamos ahí hemos ayudado a muchos pacientes. Y pues nada, para mí es un orgullo poder mostrarles este trabajo que venimos haciendo muy juicioso y seguramente pues vamos a continuar haciéndolo el resto del tiempo. Inclusive el comité ha seguido también actualizándose. Aquí estamos haciendo un curso de RECIST. RECIST es la forma como cuando el paciente se está recibiendo terapias o inmunoterapias y el paciente hay que evaluar si ya responde o no responde dependiendo de las imágenes. Eso nos va a dar un porcentaje si la enfermedad está estable, si la enfermedad regresó o si la enfermedad progresó. Entonces estamos haciendo un curso para todo el comité respecto a la respuesta a la inmunoterapia. Pues hoy en día todas esas son nuevas alternativas para el cáncer, no solamente la cirugía, sino medicamentos que van dirigidos al cáncer, a la parte de la neovascularización o la inmunoterapia, que es lo que se está haciendo hoy en día, ¿no? Entonces es más o menos lo que estamos haciendo. En 2018 creo que les había comentado, habíamos llevado nuestra experiencia a Canadá, de todo lo que es nuestro trabajo en el hospital. Fue una experiencia muy bonita, yo la disfruté mucho. Nosotros acá generalmente cuando hacemos cirugía para cáncer, hacemos cirugía de 2 puertos para cáncer, manteniendo el principio del puerto único si es posible. Siempre hacemos la broncoscopia, siempre trabajamos con 2 cirujanos torácicos y pues ya creo que les había mostrado un poco de nuestra estadística. La mayoría de nuestros pacientes de cáncer, ese trabajo ya tiene una fecha. Seguramente lo vamos a estar actualizando con algunos de ustedes que ya están trabajando en esto. Y mostramos pues que es más frecuente en mujeres, que era más frecuente en pacientes mayores de 50 años, que estaban expuestos a tabaco, donde los síntomas eran síntomas relacionados con tos y disnea principalmente. Del lóbulo superior derecho era el más afectado y donde el adenocarcinoma era el paciente que tenía más incidencia histopatológica. La mayoría de pacientes ya estaban localmente avanzados y algunos de ellos que pudimos llevar a una cirugía definitiva, tenemos una muy buena sobrevida a 1 año. Es más o menos lo que logramos mostrar en nuestro equipo. Quiero que vean, muéstrame ese video, Carla, que me parece bonito. Es un video que lo tomé precisamente cuando viajé a esta presentación. Esto se llama la península de Percé. Esto queda en el límite de Canadá. Y este es un amanecer donde me parece que
queda claro cómo desde la oscuridad uno puede volver un día maravilloso y volver un paisaje inolvidable. Entonces, pues quiero compartirles esta imagen que para mí es súper chévere. Aquí algunos registros de ese momento donde estábamos allá mostrando todo el tema del hospital, ¿no? Y que pues no funciona si esto no lo hacen ustedes también, ¿no? Esto es un trabajo en equipo. Todo se puede. Estos muchachos en algún momento de la historia, algunos años atrás, lograron ser campeones panamericanos por encima de las potencias de atletismo. Entonces, la idea de lo que estamos haciendo ahora es eso, ¿no? Que podamos tener los conceptos claros. Ya se está acercando las últimas clases de tórax. Nos queda solo una, que es la de derrame pleural. Estaremos pendientes para programarla. Y invitarlos este 30 de marzo, virtual, por el canal de YouTube. Vamos a tener a la doctora Adriana Serna. La doctora Adriana Serna es una cirujana torácica que conozco hace muchos años, desde que me estaba formando como cirujano general. Ella es escritora y ella escribió un libro que ha tenido mucho impacto a nivel nacional, no solamente en la parte médica, sino en la literatura, que se llama Sin miedo a la sangre. Entonces, para los que les gusta la cirugía y quieren vivir un poquito de la experiencia de por qué ella escribió ese libro, cómo, cuándo, vamos a tener la posibilidad de hacerle preguntas. Pues la idea es que ese día va a ser un día de academia con cultura. Entonces los quiero invitar porque al final todo este esfuerzo lo hacemos es para ustedes, ¿no? Están todos súper invitados. Bueno, gracias. ¿Preguntas? Señor. ¿El examen o el equipo? Un momentico.